análisis de la noticia. Qué gusto saber que contamos con su preferencia. Julio, ¿cómo te encuentras? Buenas noches. Sandy, muy contento de estar acá nuevamente. Ya estamos terminando casi el mes de mayo, ¿verdad? Porque estamos a 29 de mayo completamente en vivo. Hoy traemos otra vez el análisis de la noticia, Sandy, ¿sabes? Temas impactantes que vamos a estar tratando. Uno de ellos quiero que nos adelantes, por favor. Con muchísimo gusto. A ver, ¿será posible, Sandy, que se necesite de los bloqueos para que hayan negociaciones y las autoridades atiendan específicamente los requerimientos de ciertos pobladores? No debería. Tal vez La sí. lógica dice que no, pero la práctica, ¿qué estará pasando? Interesante. Vamos a hablar acerca de este tema, pero ¿quiere conocer qué otras noticias tenemos para usted? Bueno, veamos los titulares. Bienvenidos. Autoridades de Estados Unidos, Honduras, Guatemala y El Salvador se reunieron con el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos. El tema principal fue la migración. El ministro de Gobernación, Enrique Degenhardt, solicitó a México unirse a las estrategias regionales que se desarrollan. Analizamos si México está comprometido con el Triángulo Norte. Autoridades conmemoraron el 34º aniversario de la promulgación de la Constitución. Los grandes ausentes fueron los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Ya que hablamos de nuestra Constitución, analizamos un importante tema. ¿Debe reformarse? La respuesta en instantes. ¿Sabe dónde deberá votar? El Tribunal Supremo Electoral lanzó una página de información sobre los centros de votación. Luego que autoridades se comprometieran a atender sus demandas. Los bloqueos que ocurrieron al occidente del país causan una inquietante pregunta. ¿Se necesitan bloqueos para que las autoridades actúen? La respuesta en instantes. Estados Unidos y Guatemala realizaron operativos conjuntos en contra de estructuras criminales dedicadas a la trata de personas. Sirviendo a dos amos. Hoy se anunció que varios trabajadores fueron despedidos del Ministerio Público por participar en política. Analizamos el tema en minutos. El Tribunal Supremo Electoral presentará una acción de amparo ante la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad. Buscan que ciudadanos puedan votar aunque el DPI esté vencido. El presidente del Tribunal Supremo Electoral afirmó que se garantiza la legitimidad del proceso electoral y el secreto del voto. Momento de abordar la primera situación de análisis que vamos a tener. Grupos comunitarios del occidente y la cartera de comunicaciones llegaron a un acuerdo finalmente para liberar así el paso y eliminar así los puntos del occidente que fueron bloqueados por 3 días consecutivos. Veamos el desarrollo de esta mesa de diálogo a continuación. De acá estaríamos coordinando con los coordinadores y las personas que están en el área para poder levantar de forma inmediata ya los bloqueos. Luego de una serie de acuerdos, representantes de los grupos comunitarios acordaron levantar los bloqueos en diversos puntos de Occidente ante el aval de la cartera de comunicaciones de dar cumplimiento a la reparación y construcción de 5 tramos viales. En la reposición de cinta asfáltica son de pavimentación en Varías son 20.5 kilómetros, pero en Piedras de Capcín son 20.5 kilómetros. Eso es solo reposición de cinta asfáltica. Luego tenemos 2491, que es lo que se va a terminar en el mes de noviembre, el 26 de noviembre. También Piedras de Capcín a San Pedro Soloma son 24.91 kilómetros de reposición. Luego tenemos el proyecto que se tiene de construcción a través del Fondo Social de Solidaridad. Es el tramo de Varías, San Mateo y Ixtatán, son 27.68 kilómetros. Y luego el Triángulo PET, que son únicamente estudios de ingeniería que son básicos para poder levantar las bases de licitación del proyecto.
Estamos hablando de 28.39 kilómetros. Para salir a la franja son 27.54. Y la salida a la franja transversal son 27.54 kilómetros. En total tenemos de ejecución 165.84 kilómetros y 28.39 kilómetros que van a ser licitados. No obstante, también han mencionado que estarán viendo, revisando y dándole seguimiento a los mismos para que estos sean cumplidos tal cual lo habíamos o lo conversamos con las autoridades. A ver, es que en Guatemala se ha vuelto una costumbre, imagínese usted, que para que una petición, acompáñeme por favor, de algún sector de la sociedad sea escuchada y atendida también, la mejor medida, imagínenlo también de presión, son los bloqueos. Muchos grupos que han acudido a esta medida extrema argumentan que previo a los bloqueos han tratado de entablar diálogo con las autoridades correspondientes y los resultados han sido negativos. Consecuentemente también es una constante en nuestro país que hasta el momento en este tipo de situaciones de bloqueos se hacen a manifiesto cuando estalla el problema la mesa de diálogo. Pero bueno, es que aquí pasaron 3 días en este caso que estamos analizando el día de hoy y esto ha creado entonces una constante en el imaginario popular y esa constante es que la única fórmula para poder ejercer presión efectiva ante el Estado de Guatemala resulta ser un bloqueo y de esa manera entonces el Estado responde y se sienta contigo a negociar. Imagínate, es lo que está pasando. Ay, qué difícil, Julio, porque al final entonces tenemos que pagar la factura nosotros, las personas que necesitamos movilizarnos, el comercio se detiene. Correcto. Para que finalmente puedan ser escuchadas estas demandas. ¿Por qué esperar hasta este punto y no atenderlo de una manera inicial? ¿O es acaso que ya ni siquiera se buscan los diálogos con las autoridades, Correcto. sino que la primera medida que se toma son los bloqueos? Excelente, lo has dicho muy bien y aquí volvemos a una constante que acá en A la Medida hemos ido aprendiendo a lo largo ya de este más de un año que estamos al aire en este programa de análisis, es decir, una de las 5 fuentes principales de la ley como tal, del derecho, es la costumbre y la costumbre es la que ha hecho en Guatemala que la primera medida, tal y como lo has muy bien perfilado, Sandy, sea bloqueemos y nos van a escuchar, bloqueemos, insistamos en eso y no importa si no dejamos pasar a la gente, si paralizamos la economía. Esta es la forma en la cual vamos a lograr ser oídos. Ahora, una cosa, Sandy, hay factores varios, diversos, que influyen para que esto suceda. Y yo quisiera que nos ayudaras a compartir esta información de cuáles son esos factores. Mira, uno de los factores, y los vamos a proyectar en pantalla, que ha influido para la proliferación de los bloqueos es el desinterés que se muestra del Estado de Guatemala por resolver las distintas problemáticas que afronta nuestra sociedad. Otra de las constantes presentes en esta problemática social es la falta de información sobre lo actuado por parte de las instituciones estatales. Además, otro aspecto a considerar es que hace falta también un mayor involucramiento de las autoridades locales en cada uno de los departamentos y los municipios para tratar de encontrar soluciones negociadas previamente. Correcto. Y luego entonces, si no se logra ningún acuerdo, ya venir a los ministerios y demás, pero en realidad ellos deberían mediar también. Así es. El bloqueo se convierte en la primera medida a tomar para forzar a las autoridades estatales a entablar instancias de diálogo y negociación. Lamentable, Julio, que sea la primera medida que se considere y no el diálogo como debería ser. Es cierto, Sandy, lamentable porque entonces ya es una constante, ¿no? Que ante cualquier demanda que se le ocurra a cualquier grupo de interés, de presión o cualquier grupo organizado de la sociedad diga, ¿saben qué? Organicemos un bloqueo y así nos van a escuchar. Es aquí donde lo que tú decías también en este instante, en los elementos que nos diste para el análisis, es importante el involucramiento que las autoridades locales también puedan ejercer. Es decir, si hay situaciones que, como en este caso, abarcan cuestiones de tramos carreteros, bueno, ¿por qué no voy primero con mi alcalde? ¿Por qué no voy con mi gobernador? ¿Por qué no ellos sirven como mediadores? ¿Por qué la gran institución ausente de toda la vida, que tiene hasta una unidad de mediación, nunca está, que es la Procuraduría de los Derechos Humanos? Exactamente, entonces, ¿cómo vamos a generar que los grupos primero busquen el diálogo si vemos entonces también que aquí en este caso, 3 días de bloqueo, 3 días, Sandy, las consecuencias económicas, de movilización y demás que se tuvieron? Bueno, y finalmente lograron el cometido, que con el bloqueo
los escucharon y ahora van a tener o lograron esa negociación. ¿Así se puede negociar? A mí me parece de verdad que no es la medida correcta. No, no es la forma correcta, Sandy, porque estás entrando a una medida de choque, ¿verdad? Una medida de hecho, de entradita, sin ningún margen de negociación. Ahora, un factor que a mí me pareció importante es ver, por ejemplo, acá al señor ministro de Comunicaciones directamente involucrado en esto. Esto es muy bueno, pero entonces me llama la reflexión también, porque él estaba dándole a conocer a estos grupos de campesinos organizados el hecho de cómo se van a trabajar estos tramos carreteros. ¿No será que faltan dos cosas? Y te lo voy a plantear de esta manera. Primero, más información también de parte de las instituciones estatales, todas. Pero segundo, que también nosotros ciudadanos sepamos que tenemos mecanismos para activar esa información. Está la ley de acceso a la información pública antes de ir a hacer una medida que nos afecta a todos. Pero aparte de esto, Julio, es que, por ejemplo, los diputados en cada distrito tienen también la misión de poder velar por ciertos temas. Bien Entonces, dicho. los pobladores deben ir con ellos, pedir la mediación. Para eso existen las citaciones, donde se informa acerca de una situación específica y ahí entonces se da esta información. Puede ser un mecanismo, no sé si se está aplicando y está funcionando. Evidentemente no se está aplicando y lo has dicho de muy buena manera. Claro, están los diputados, al final de cuentas, que por cada distrito que representan a esos, recordémonos que en el tema electoral un distrito es un departamento, que representan a ese departamento, están llamados también a hacer esos enlaces, esos vínculos. Luego, yo creo que también tenemos que entender algo, Sandy, y esto ya va para todas las personas que estén pensando en un bloqueo como una medida de presión para el gobierno. Claro, van a lograr que se sienten a negociar, pero el daño que le hacen a la imagen del país, el daño que le hacen a la economía nacional y el daño que le hacen a muchas personas que simple y sencillamente, al final de cuentas, Sandy, no pueden llegar a sus actividades cotidianas de estudio, de trabajo o de producción, terminan siendo negativas para la imagen de Guatemala en general. Bueno, lamentable esta situación, ojalá que se pueda mediar y que se pueda priorizar el diálogo antes de los bloqueos, porque sabemos que muchas personas al final terminan con repercusiones y muchas veces ni siquiera tienen entonces el problema o el motivo por el cual pagar esas facturas que no les corresponden. Así la situación entonces, finalmente logran su cometido luego de 3 días de bloqueo, las autoridades logran negociar con ellos y se iniciará entonces con la reparación de estos tramos. En otra información, la Comisión Presidencial del Diálogo aclaró que en estos momentos no se ha acordado un pago de resarcimiento a los exmilitares que pretenden esta situación. Los exsoldados afirmaron que se les había dicho de un pago de 5,000 quetzales. Sin embargo, el comisionado presidencial de diálogo, Sergio Flores, indicó que se planteó al Ministerio de Finanzas Públicas la solicitud de anticipo de compensación económica. Ellos están pidiendo también que se les dé un anticipo para asegurar que ellos están gestionando y logrando algo. En realidad, lo del anticipo, como los 85,000, son situaciones que nosotros solo podemos llevarlas a una mesa de diálogo con las instituciones, y son el Ministerio de Finanzas, de repente el Ministerio de la Defensa o el IPM, en fin, quienes pueden dar alguna respuesta. Por supuesto, Finanzas es el más indicado, pero naturalmente todo esto tiene que pasar por un proceso de revisión. Flores confirmó los acuerdos alcanzados con el grupo de exmilitares que exigen un pago económico de 85,000 quetzales por sus servicios prestados dentro de la institución castrense. La comisión no tiene en su mandato, y no es costumbre de la comisión, decirle sí o no a las demandas, sino que nosotros lo que tenemos que hacer es mantener el espacio del diálogo para que ellos expongan y nosotros los escuchamos, y también propiciar las reuniones con las instituciones, que sean ellas las que le den las respuestas a las demandas que ellos están planteando. La mesa interinstitucional está conformada por la Comisión Presidencial de Diálogo, la Secretaría de Paz, el Ministerio de Finanzas Públicas y la Cartera de la Defensa Nacional, entre otras dependencias. La próxima reunión será el miércoles 5 de junio.
A ver, antes de irnos a una pausa comercial muy breve, Sandy, hubieron despidos de trabajadores en el Ministerio Público, pero de verdad no me lo vas a creer tú ni los televidentes, ¿cuál fue el motivo del despido de ellos? Cuando regresemos de la pausa le daremos a conocer toda esta información y por supuesto vamos a tener el análisis, así que siga con nosotros. Por favor, recuerde, no cambie, somos a la medida. Bueno, abordemos la situación que se registró hoy en el Ministerio Público. Por transgresiones a la ley orgánica de esta identidad, 16 trabajadores fueron destituidos por su participación política electoral. Julia Barrera, vocero del Ministerio Público, confirmó la destitución de 16 colaboradores debido a su participación en el proceso electoral 2019. Barrera dio a conocer que se verificó en el registro de ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral y se constató su inscripción como candidatos a cargos de elección popular, lo que transgrede la ley del ente investigativo. Que la ley orgánica del Ministerio Público establece: será incompatible con la función del miembro del Ministerio Público cualquier cargo de elección popular o la postulación para el mismo, la que configura una disposición que está obligado a cumplir y respetar todo trabajador de la institución por constituir normativa legal expresa. Según información proporcionada por el director del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral, 16 personas que prestaban sus labores para el Ministerio Público se encuentran inscritas como candidatos o candidatas a cargos de elección popular dentro del proceso electoral 2019, extremos incompatibles con la función de miembro del Ministerio Público. Barrera confirmó que las 16 personas despedidas se desempeñaban en cargos como agentes de seguridad, técnicos de soporte informático, técnicos, agentes fiscales y auxiliares fiscales. Vaya. Revisemos, si usted quiere, entonces, como siempre lo hacemos, la ley. Por favor, su Constitución. Anota y después lo revisa, ¿verdad? El artículo 107 de la Constitución Política de la República de Guatemala, como usted lo ve en pantalla, reza lo siguiente: los trabajadores del Estado están al servicio de la administración pública y nunca de partido político, de grupo, de organización o persona alguna. Cuando un trabajador, empleado o funcionario público desea participar como candidato a cargo por elección popular, la Constitución Política de la República de Guatemala pues también lo tiene previsto y hay un tiempo, obliga a que renuncie de su función, de su cargo público, dependiendo para lo que vaya a ser electo, ya sea 3 meses antes o 6 meses antes de la convocatoria a elecciones, Sandy. Entonces, imagínate aquí qué situación más difícil. Dicen que en casa de herrero, cuchillo de palo, porque se supone que en el Ministerio Público serían conocedores fieles y claros de lo que es la ley, pero parece que no. Parece que no, Julio. Y mira, la verdad es de que vemos que en distintos trabajos, incluso cuando tú te vas a postular, pues bueno, tienes que o pedir licencia, ¿correcto?, o renunciar, o alguna medida legal tienes que encontrar, pero al final no puedes entonces estar haciendo, porque la ley es muy clara. Claro. Y especialmente en el Ministerio Público, donde sabemos también que para evitar también que se diga, bueno, algún tráfico de influencias, alguna información, entonces es mejor tomar las medidas de precaución si te quieres postular. Así es, y es ahí donde yo quiero pedirte ahora una ayuda, ya que has mencionado la situación interna del Ministerio Público. ¿Por qué no revisamos cómo está ese ordenamiento interno de ellos, Sandy? ¿Te parece? Y nos vamos a ir al artículo 154 de la Constitución Política de la República, que reza que los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. Los funcionarios y los empleados públicos están al servicio del Estado y no de partidos políticos alguno. Cuando se es funcionario, empleado o trabajador del Estado, la ley permite que haga únicamente lo que la misma ley está estableciendo. Correcto. Y en este caso, por ejemplo, Julio, existe una clara prohibición para el desempeño de un cargo público y una candidatura. Es decir, no son compatibles. No son compatibles para nada porque eres un servidor, funcionario o empleado público. Y además,
aunque no lo vamos a proyectar en pantalla, la misma ley orgánica del Ministerio Público lo dice tajantemente. Entonces, esta situación ahora vamos a verlo desde otro punto de vista. Puede pensarse desde el punto de vista laboral, ¿es un despido injustificado? La respuesta es concreta, no. ¿Por qué? Porque está violentando un mandato superior como es la Constitución. A ver, entendamos algo. Un artículo que usted no tuvo en pantalla, yo se lo voy a dar para que usted también lo vaya a revisar. Artículo 5 de la Constitución dice, parafraseándolo, ¿verdad?, que nosotros, los ciudadanos comunes, que no ejercemos ningún cargo público, podemos hacer todo aquello que la ley no nos prohíba. Pero es aquí donde entra la cuestión que tú ya explicaste. Un funcionario público solo puede hacer aquello que la ley le permite y en este caso, la ley superior, es decir, la Constitución, no les permite esta doble situación. Bien hecho por el Ministerio Público, he de decirlo. La verdad que sí, y qué bueno también que investigaron, porque ellos vinieron, hicieron la supervisión correspondiente, solicitaron la información al tribunal y se dieron cuenta, mira, dentro de los candidatos entonces tenemos trabajadores. ¿Por qué? Porque al final entonces, si no se marcan precedentes, al final los demás lo van a hacer y después con qué conciencia vas a venir y le vas a decir, bueno, tú sí ahora sí te vamos a despedir cuando en su momento no se hizo. Es decir, correcto. Las cosas se tienen que hacer en su momento para de esta manera no llegar a situaciones peores. O extremos peores todavía con lo que tú estás diciendo. Supongamos que no se den cuenta en este momento, pero se van a dar cuenta más tarde. ¿Cuándo más tarde? Cuando ya alguno de estos funcionarios o empleados fue electo. ¿Cómo queda esa situación ahí? Entonces, obviamente no puede asumir la vacante, digamos, el cargo para el cual se postuló, y entonces al quedar vacante, pues tiene que venir el Tribunal Supremo Electoral e indicar qué persona debe asumir. Te metes a problemas de cualquier manera, ¿no? La verdad que sí, es momento de tener claro si se va a participar. Bueno, tengo que tener clara la información de qué puedo hacer o qué no puedo hacer. Los cambios con las leyes también hay que tomarlas en cuenta. No podemos fingir o dar a conocer desconocimiento de ley, porque también la ley es clara en esto, que todos debemos saber lo que nuestra legislación está condicionando y regulando. Así que concluimos con este análisis. Bien, Julio, quiero que nos des un adelanto, por favor, del tercer tema, que está muy interesante. Tema muy importante porque los migrantes no hemos dejado de hablar de ellos y ahora vemos cómo las acciones conjuntas, y eso es muy bueno, del gobierno estadounidense y del gobierno guatemalteco están tomando acciones para tratar de mitigar, resolver o por lo menos hacer algo con esta crisis migratoria y la trata de personas. Por supuesto. Vamos a ir a una pausa entonces, regresamos con este tema de análisis. Usted de momento, tómese una tacita de café, ¿le parece? Qué buena recomendación. No cambie, somos a la medida. Gracias por continuar con nosotros. Una estructura transnacional dedicada al tráfico de migrantes fue desmantelada este martes por autoridades del Ministerio Público y la Policía Nacional Civil con apoyo de los Estados Unidos. En este día, miércoles, se llevaron a cabo varias capturas. Investigaciones del Ministerio Público en conjunto con el sistema del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos permitieron la desarticulación y captura de 9 personas que integran una estructura criminal dedicada al tráfico de personas provenientes de Ecuador, Centroamérica y Cuba, las cuales pagaban hasta $12,000, cerca de 120,000 quetzales, por entrar al país norteamericano. Efectivamente, se logró individualizar a la señora Lidia Mérida, que era la persona que lideraba esta estructura, y se logró establecer de que ella o esta estructura cobraba de $11,000 a $12,500 para trasladar a migrantes de la región centroamericana, de Ecuador, de Cuba también, hacia Estados Unidos. Dentro de este cobro, pues definitivamente venía un porcentaje acá en Guatemala, otro porcentaje cuando estaban en México los migrantes, y el último porcentaje cuando ya se encontraban en Estados Unidos. La forma de cómo trasladaban a los migrantes esta estructura era a través de transporte público, vía terrestre definitivamente, y también en carros particulares y taxis. Eran las formas de cómo trasladaban a los migrantes. La Fiscalía de Trata de Personas del Ministerio Público estima que la estructura criminal Mérida tenía por lo menos
una década de estar operando. A nosotros nos llega esta información 2018, no creemos de que sea el inicio. Esta persona, esta estructura tenía a nuestro criterio viniendo desde años atrás trabajando esta modalidad. Cabe recalcar de que a diferencia de otras estructuras que se dedican directamente al traslado de migrantes extracontinentales o locales, esta estructura era de ambos, es decir, de Ecuador, de Cuba, pero también de migrantes guatemaltecos. La Fiscalía contra la Trata de Personas del Ministerio Público solicitará al juzgado correspondiente la congelación de las cuentas bancarias a nombre de Lidia Fausta Mérida López, jefa de la estructura criminal. Bueno, la verdad que uno se queda sorprendido al ver esto, Sandy. Y es aquí, en este marco conceptual, que yo quisiera que nos apoyes con algo. Claro que sí. ¿Pudieras tú ayudarnos a definir este fenómeno del cual tanto hemos hablado, que es la trata de personas? Por supuesto, Julio, y para eso nos vamos a apoyar con el siguiente texto en pantalla, porque la trata de personas, como ya lo hemos indicado incluso en otras ocasiones, representa en el mundo uno de los 3 negocios ilegales más lucrativos, imagínense, equiparable únicamente con el narcotráfico y el tráfico de armas. Guatemala está catalogada como un país fuente de la trata de personas. Esto quiere decir que desde aquí los tratantes convencen a migrantes para transportarlos a los Estados Unidos. Pero también Guatemala internacionalmente está catalogada como un país de tránsito de personas tratadas para distintos propósitos, como la migración por las distintas redes internacionales. Y a su vez Guatemala es un país de destino de las redes locales de tratantes, particularmente de migrantes, para concentrarlos en Guatemala antes de emprender la última etapa de su viaje hacia los Estados Unidos. Qué impresionante. Cuando ya vemos esa información de esta manera, vemos que el papel protagónico, lamentablemente en este sentido, que tiene Guatemala como país, por esa posición que ya lo hemos dicho otras veces, geopolítica y estratégicamente es tan importante. Pero es aquí también donde, Sandy, vemos la importancia, y eso yo lo destaco, lo recalco, de la colaboración del gobierno norteamericano y la buena disposición también, por qué no decirlo, de las autoridades nacionales, particularmente del Ministerio de Gobernación, para poner un freno a esta cuestión. Porque una cosa es la migración, llamémosle así, un poquito espontánea, natural, aspiracional, como le hemos hablado. Claro. Y otra cosa es el engaño, otra cosa es el delito de estar negociando, de poner como mercancía a la gente, págame tanto. Sabes que esta estructura que vimos acá, te voy a poner un dato que es impresionante, Sandy. Dentro de la investigación que se hizo, se logró determinar que trataron a 800 personas de Centroamérica, de Ecuador y de otras partes, y produjeron más de $10 millones. Quiere decir que en promedio les cobraron $12.500 a cada uno. Imagínate, es impresionante, pero aparte de eso, no solamente trataban a mayores de edad, sino también menores. Les cobraban menos, pero también los peligros a los cuales se veían entonces estos menores, imagínate. De hecho, cuando llevaron a cabo los allanamientos, encontraron algunos salvadoreños y de otras nacionalidades también que se encontraban entonces a la espera de poder iniciar ese recorrido, y que obviamente ya habían hecho el pago, porque hay que hacer el pago por adelantado, para que de esta forma los trasladen a ellos. Eso es completamente cierto. Tal vez solo para ir recordando y recapitulando cosas que ya hemos dicho acá, usted en pantalla va a ver la siguiente información, donde lo primero que dijimos es el destacar pues esa coordinación real que se está teniendo con el gobierno norteamericano, pero también es importante que usted sepa, ¿verdad?, que es necesario que Guatemala, Centroamérica, Estados Unidos y México se pongan de acuerdo para combatir este fenómeno delictivo tan terrible que perfiló Sandy. Y otra situación que yo me quedaría con ella, creo que los países del Triángulo Norte, como le denominamos a Guatemala, o Honduras y El Salvador, están poniendo un poquito también de voluntad política para finalmente empezar a combatir no tanto la migración como tal, que eso es otro tema, las redes de personas que abusan, Sandy, porque literalmente abusan de las necesidades de estas personas y lucran con esos sueños. Lo sorprendente también, Julio, es que esta estructura, imagínate, 10 años lleva aproximadamente liderando todo el dinero que logró recopilar, y dirigida por una mujer. Por una mujer. Y una cosa más, si me permites para terminar, dirigida por una mujer, papel protagónico ya de las mujeres también en los hechos delictivos, y además todos con cierto vínculo familiar, lo cual se llama una estructura criminogénea, donde aquellas personas que están emparentadas de alguna u otra manera se ponen de acuerdo para poner una empresa, lo único que es una empresa delictiva. Terrible, ¿no?
Bueno, hay que esperar también porque hay investigaciones que se continúan realizando. Este fue un mega operativo. Ahí tenemos las imágenes, varias detenciones que se llevaron a cabo y ojalá que esta cooperación entre países continúe. Así es. Damos entonces por concluido el tema, Sandy. El presidente del Tribunal Supremo Electoral ha dicho que garantiza legitimidad del proceso eleccionario y secretividad también del voto de los ciudadanos. 20 días faltan para las elecciones generales y durante este proceso electoral muchos han sido los recursos legales presentados por los partidos políticos o candidatos con tal de impedir o lograr la inscripción de alguno a un cargo de elección. El presidente del Tribunal Supremo Electoral se refirió a la judicialización de algunos casos. Obviamente, con candidaturas cuestionadas, con un proceso de judicialización que genera demoras y por supuesto que nos genera tensiones, pero el proceso electoral hay que verlo en su conjunto. Si bien es cierto, habrá algunas situaciones que no son de todo parecer a ciertos sectores o grupos, pues los hay, pero creo que precisamente es el ejercicio del derecho constitucional de la petición. Todos tienen derecho a plantear como ellos estiman, que genera temas de demora en algunos aspectos fundamentales. Eso es normal dentro de cualquier proceso electoral. Todas estas situaciones, especialmente los plazos, hay que analizarlos. No son los más convenientes para llevar a cabo un proceso electoral. Hay que pensarlo, hay que meditarlo en función del ejercicio del sufragio, no en función del ejercicio de la participación de las organizaciones políticas. No obstante, el magistrado asegura que el proceso eleccionario se desarrollará con normalidad y afirmó que se garantiza que los resultados del proceso eleccionario del 16 de junio serán los decididos por la ciudadanía. Se garantiza la secretividad del voto, se garantiza que los ciudadanos que están ahí no tienen ninguna dependencia de ninguna índole, se garantiza que el resultado será el que la población desee. Al Tribunal Supremo Electoral no tiene ni en contra ni en favor de una organización u organizaciones políticas. No. Unas formas que ha funcionado es la imparcialidad. Ser imparcial es fundamental en un proceso electoral. Bueno, y es que otro de los temas importantes para votar es con qué nos vamos a identificar. El Tribunal Supremo Electoral presentará una acción de amparo, escuche usted, ante la Corte Suprema de Justicia y también ante la Corte de Constitucionalidad. Y esto lo hará para lograr que los ciudadanos que tengan su documento de identificación, el DPI, próximo a vencer, puedan ejercer su voto en primera y en segunda vuelta electoral, aunque su DPI ya no esté vigente. En ese sentido, estaremos planteando, si no es el día de hoy o mañana más tardar, un amparo presentado ante la Corte Suprema de Justicia y posiblemente otro ante la Corte de Constitucionalidad para efecto de que se ampare a esos ciudadanos y se les faculte poder tener una vigencia con exclusividad electoral y estén habilitados. Esta vez es solo un documento y es el DPI, el único admisible para votar, pero que en este tema del vencimiento intentaremos obtener esa resolución judicial. ¿Cuántos ciudadanos son aproximadamente? Alrededor de 400,000 guatemaltecos. Sebastián Ciero, candidato a alcalde de Santa Catarina Pinula por el Partido Unionista, se refirió a su propuesta para mejorar la viabilidad en el municipio. Santa Catarina Pinula tiene su red vial colapsada. Se necesitan hacer obras de infraestructura vial que urgen para solucionar los problemas que tenemos de tráfico, ya que a nuestros vecinos les toca estar en el carro de 2 a 3 horas para salir de sus casas o para regresar a sus casas. Esto yo como alcalde no lo puedo seguir permitiendo. Cuando tome posesión vamos aquí a hacer las obras de infraestructura vial que se necesitan y una de ellas es el paso a desnivel de la 20 calle de Muxmal, que es justamente donde nos ubicamos. Este paso a desnivel, yo como concejal quinto que soy actualmente, lo dejé presupuestado
desde el 2017 y autorizado, también se dejó presupuestado y autorizado en el 2018 y está actualmente presupuestado y autorizado para el 2019, pero lamentablemente por intereses personales de la administración actual no se ha podido construir el paso a desnivel. Una de la muestra que puede tener Santa Catarina Pinula de trabajar de la mano con el alcalde de la ciudad de Guatemala y el alcalde de Santa Catarina Pinula, o sea que los dos alcaldes trabajan en conjunto, es esto, la ampliación de un tercer carril que se hizo justamente aquí, donde tenemos que hacer el paso de desnivel, donde termina la 20 calle e inicia Mushbal. Este carril fue porque logré yo con el alcalde de la ciudad de Guatemala que se nos donaran 6,000 metros cuadrados a la municipalidad de Santa Catarina Pinula para ampliar un carril extra y así poderle empezar a dar una viabilidad al sector en lo que se construye el paso a desnivel. Es lamentable que este trabajo está terminado hace más de 4 meses y todavía al día de hoy están los postes y no los han querido mover la administración. Uno de los grandes ejemplos que tenemos es el proyecto del Transpinula, que va a ser un proyecto de transporte municipal que va a permitir que se interconecte con el Transmetro y así darle realmente una viabilidad al transporte y la movilidad dentro de Santa Catarina Pinula. Porque hoy por hoy nuestros vecinos no cuentan con un transporte digno, nuestros vecinos tienen que pagar pasajes excesivos a buses extraurbanos que no les dan un buen servicio. Sigamos hablando de nuestro proceso electoral, y es que el Pleno de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral rechazó un recurso de nulidad que pretendía autorizar la inscripción del ciudadano Arnoldo Vargas como candidato a la comuna de Zacapa. La resolución de los magistrados del ente electoral dejó fuera de la contienda al candidato quien fue condenado a prisión por narcotráfico en Estados Unidos, cumplió su condena y luego regresó con intenciones de convertirse en jefe edil de la cabecera municipal de Zacapa. Arnoldo Vargas ya agotó los recursos legales en el Tribunal Supremo Electoral para lograr su inscripción. Pues fue inscrito, luego conoció una nulidad el Tribunal Supremo Electoral y como no es de su competencia, lo trasladó al Registro de Ciudadanos, quien emitió la resolución correspondiente, es decir, ya no se revocó la candidatura del señor Vargas. Ha llegado el momento de hacer una pausa, pero todavía hay muchas noticias que debe conocer. Empresarios de Tabasco, Campeche, Chiapas y Quintana Roo buscan concretar nuevos negocios con Guatemala. Por ello, durante un foro se evidenció el potencial económico entre ambas naciones. Estados del sureste de México están interesados en incrementar sus inversiones en Guatemala, en áreas de comercio, servicios, alimentos, turismo, entre otros sectores. Bueno, hoy los estados que estamos aquí representando a nuestro país, que saludo desde luego a Chiapas, Campeche, Tabasco, colindamos de manera estratégica con Guatemala. Hoy por hoy consideramos que esta gran oportunidad que hoy tenemos es muy valiosa y muy importante poderla aprovechar, sobre todo que va dirigida a los empresarios, quienes son los que invierten, quienes son los que generan empleo, quienes también tienen la visión de proyectar a su país y de hacer esa conectividad que tanto representa y que la economía del mundo. Lo que tenemos es una brecha de desconocimiento. Si bien tenemos un tratado de libre comercio único entre Guatemala y México, las oportunidades de negocios se ven obstaculizadas por una parte por infraestructura, como han estado mencionando, la parte de comunicación, carretera, ferroviaria. Entonces lo que estamos intentando en este momento es que los propios secretarios de Desarrollo Económico de los estados del sureste se reúnan con empresarios, con importadores y exportadores de Guatemala para poder abrir las oportunidades que se requieren para más comercio y más inversión. Se va a propiciar también la inversión, la atracción de inversiones hacia Guatemala. Tenemos más de 150 empresas que producen, que crean empleo, que traen inversión, que producen beneficios a Guatemala, y con estas acciones pensamos que traeremos más inversión para Guatemala, que es estrictamente necesaria para tener un buen desarrollo económico en el país y en las dos regiones. Por aparte, autoridades de economía indicaron que existen diversas conversaciones con empresas mexicanas que buscan instalarse en el país. Con las autoridades mexicanas, yo acabo de estar de hecho en México hace cuestión de 10-15 días,
dialogando con diferentes autoridades, secretarios y subsecretarios del nuevo gobierno mexicano para ver cómo podemos incrementar ese intercambio comercial que tenemos actualmente en Guatemala. En esta oportunidad pues hemos invitado a 4 secretarios, pero son 5 representantes de 5 estados del sur de México, con los cuales tenemos relación directa, y obviamente para presentarles qué tenemos en Guatemala, qué proyectos tenemos para que puedan venir a invertir. En 2018 las exportaciones de Guatemala hacia México alcanzaron los 506 millones de dólares, equivalente a 3.870 millones de quetzales, mientras que las importaciones al cambio en moneda nacional sumaron más de 16.000 millones. Y es que luego de la solicitud que realizaron los Ministerios de Seguridad del Triángulo Norte de Centroamérica a México sobre la lucha contra la migración ilegal, representantes de dicha nación del norte dieron su opinión en torno a ese requerimiento. Tenemos las políticas comunes, estamos trabajando en eso, ha habido un diálogo constante México-Guatemala y también con los países del Triángulo Norte. No es un tema que nos sea ajeno, estamos trabajando de manera cotidiana en mejores acercamientos, mejores diálogos, y seguramente esto se verá fortalecido en próximas fechas, pero estamos trabajando de manera conjunta México y Guatemala en estos temas. Bueno, está en los medios y nosotros lo hemos comunicado a nuestro país. Hablemos ahora de los allanamientos de esta jornada, donde más de 60 personas fueron detenidas de 3 estructuras criminales que fueron aprehendidas entonces por dedicarse al cobro de extorsión en varios departamentos del país, y también otras por trata de personas a nivel internacional. A través del plan contra las extorsiones, las fuerzas de seguridad realizaron más de 100 allanamientos. Agentes de la Policía Nacional Civil y personal del Ministerio Público participaron de estos operativos a gran escala en los departamentos de Guatemala, Escuintla, Chimaltenango, Santa Rosa y Zacapa. El objetivo del operativo era desarticular a bandas criminales de la Mara 18 Salvatrucha e imitadores que se dedican al cobro de extorsión y sicariato. Más de 60 personas detenidas fue el resultado de los allanamientos. Caso concreto, la Subdirección General de Investigación Criminal el día de hoy se llevó a cabo 172 allanamientos, en los cuales van dirigidos a grupos criminales, como tal es el caso de las extorsiones, sicariato, el tráfico ilegal de personas. También importante resaltar el trabajo que nuestros investigadores en todo momento pusieron de manifiesto, esa pasión en el cual pues pudieron documentar diferentes escenarios violentos que en su momento afectaron a muchas personas. En conferencia de prensa, el Ministerio Público dio a conocer la forma de operar de estas estructuras criminales. Este operativo perseguía varios objetivos, dentro de los cuales era ejecutar 46 órdenes de aprehensión, una conducción y resolver 9 expedientes de investigación. También dentro de los objetivos en temas de persecución penal estratégica se buscaba atacar a 3 grupos criminales que se dedican a la extorsión. Uno de ellos ampliamente denominado los imitadores, otra es a la Mara Salvatrucha, específicamente a 2 clicas, Parking Locos y Black Demon, y 2 estructuras de crimen organizado. Se realizaron 101 allanamientos concentrados en 6 departamentos, la mayoría, 90 de ellos en el departamento de Guatemala, y principalmente la mayoría de los allanamientos fueron en la zona 7 de la ciudad capital. Al primer grupo del cual se realizaron estas diligencias de allanamiento corresponde a los imitadores. Actualmente, para la Fiscalía contra Extorsiones, este grupo representa el 60% de las denuncias que ingresan. Muchas de estas llamadas extorsivas que se realizan provienen de centros carcelarios, específicamente del centro carcelario de Pavón y Cantel. Nos queda nada más agradecerle el favor de su sintonía e invitarlo para mañana a las 9 de la noche. Que descanse, feliz noche. Feliz noche. Gracias.